Muy buenas noches, queridos hermanos, amigos de Refugio Zabala TV. Estamos hoy a las 10:30 con un invitado muy especial que ha venido desde la selva del Amazonas, del Hogar Nazaret, a estar esta noche con nosotros y compartir su testimonio personal, que es impresionante, con todos vosotros, hermanos. Bienvenido, Ricky Mikey, ¿no? Sí, Ricky Mikey, sí, muchas gracias. A ver, bueno, tengo 23 años, vivo en la selva de Perú y bueno, estudié psicología. Sí. Bien, hay un antes y un después en tu vida desde que te sumas a la gran familia del Hogar Nazaret, ¿verdad? Sí. Tú estás, en tu familia y vives una vida muy dura, ¿no? En ese momento en que eres rescatado por el padre Ignacio María Doñoro, ¿no? Para el hogar. Cuéntanos un poco. Bien, a ver, yo llegué al Hogar Nazaret cuando tenía 15 años. Bueno, iba a cumplir los 16 en ese entonces. Tienes 22. Ahora, bueno, tengo 23. ¿Tienes Hace 23? poco cumplí 23, sí. Y bueno, a ver, mi vida antes de llegar al Hogar Nazaret, pues, bueno, en cuanto a mi entorno familiar, pues se caracterizaba siempre por ser un hogar lleno de violencia, lleno de problemas a base del alcohol por parte de mi papá. ¿Tus padres y cuántos hermanos tienes? Tengo 3 hermanos, una mujer y 2 varones. Ajá, Eso o sea, es. sois Y cuatro. soy el mayor. Eres el mayor. Soy Bien. mayor tanto de mi familia como del Hogar Nazaret. Sí, eso es. Bien, entonces en tu familia natural, digamos, Ujú. había problemas de violencia Sí. por parte de tu padre, un clima pues muy, muy inestable, ¿no? Muy... Sí, más que todo, por ejemplo, mi papá, cuando estaba sobrio, pues era la persona más solidaria, más caritativa, muy cariñosa con todos, ¿no? Y pues, era la persona excelente como papá, ¿no? Pero si mi papá, por ejemplo, bebía alcohol o algo, pues ya llegaba a casa y empezaba... Y le teníamos miedo porque llegaba, nos castigaba, nos insultaba o nos golpeaba. Y entonces a veces mi mamá, ¿no? Por defendernos y eso, pues era quien recibía los golpes, ¿no? Donde veías que mi mamá pues le bajaba la sangre por la nariz a causa de un golpe que le había dado mi padre, ¿no? Claro, tú eras el mayor y tenías, pues eso, 12, 13, 14 años, 15, tus hermanos todavía más pequeños que tú. Sí, eso es, mis hermanos eran mucho más pequeños que yo, sí. Entonces, pues eso era casi... se había convertido como una costumbre porque sucedía casi todas las semanas, ¿no? Mi papá casi todas las semanas bebía y pues siempre pasábamos por esa situación años y años y años hemos pasado por eso. Y bueno, es duro porque pues tú ves que a tu mamá, bueno, ahora no me cuesta hablarlo, ¿no? Pero antes sí me costaba más hablarlo, pero ahora como lo aprendí a superar, aprendí a perdonar, reconciliar con mi familia, pues no hay algo que me cueste. Qué importante es esto que dices, ¿eh? Aprendí a perdonar, a no tener rencor, ¿verdad? Que es la única manera de ser feliz. Sí, es que la verdad yo me siento muy especial como hijo de Dios, por el hecho de que, no sé, tengo un gran, ¿cómo se dice? Gran capacidad para poder perdonar, ¿no? O sea, no soy muy rencoroso, no me guardo los rencores, siempre puedo perdonar por cualquier cosa que haya sucedido, ¿no? Con cualquier persona o con mi padre, como le dije. Y entonces, bueno, eso fue pues pasando con el tiempo y yo empecé a estudiar psicología, ¿no? Y también conocí a papá cuando iba a ser mi cumpleaños. Papá, ¿no? Es el padre Ignacio María Doñoro. Es el padre Ignacio. Le llamáis papá en el Hogar Nazaret. Sí, todos le llamamos papá porque se ha comportado como un verdadero padre para nosotros. Y sobre todo a mí pues fue un momento muy especial porque era un momento donde yo pues estaba desesperado, había perdido todas las esperanzas, tenía tantos miedos, tenía renegados no solamente conmigo mismo, sino también con mi familia e incluso con Dios, ¿no? Porque no pues, entendías, claro. Claro, pues que todo era muy, muy difícil pero siempre en el fondo yo sentía que era alguien especial para Dios y que en algún momento iba a suceder algo. O sea, esa llamada la tenías en tu interior. Sí, yo siempre he sentido eso, ¿no? Siempre a pesar de todos los problemas, las dificultades que hemos pasado, sentía que Dios tenía algo especial para mí, sentía que en algún momento alguien me iba a dar una mano, que alguien me iba a rescatar de todo eso, ¿no?
O sea, tenías una esperanza. Sí, yo sí tenía una esperanza, pero era muy corta por todo lo que había vivido, ¿no? Como le digo, ya llegó un límite donde yo pues ya no tenía ganas de vivir, ya no tenía ilusiones, ni quería seguir pasando un día más, ¿no? Y entonces pues pero siempre he sido yo una persona muy cariñosa, como le digo, siempre he sido muy cariñosa con todos. Entonces llegó un sacerdote a mi colegio, y vi como que él empezó a ayudar a muchos niños, ¿no? Pero como le digo, yo en ese entonces había creado un mecanismo muy fuerte donde yo era muy distante con las personas adultas. Con los niños no, pues porque eran de mi edad y siempre me gustaba, pero con las personas adultas siempre ponía una barrera, ¿no? Entonces él empezaba a hacerme bromas, a hacerme gracias, ¿no? Pero no le daba mucha confianza, yo me reía y no le dejaba pasar por alto, ¿no? Entonces me invitó a su casa para unas cuantas veces para ir a vivir con él. Entonces siempre me negaba, siempre le ponía excusas, que mi mamá no me ha dado permiso, que nunca he dicho nada, ¿no? Porque no, pues no quería ir. Claro, lógico, Entonces, lógico después de la experiencia que viviste sí. durante años en tu propia casa. Sí. Claro. Entonces, un día, fue 29 de septiembre, que es mi cumpleaños. 29 de septiembre. Sí, es un 29 La de septiembre. festividad de San Miguel Arcángel. Exacto, eso es. San Gabriel y San Rafael. Eso es. Oh. Bueno, entonces llegó papá y vi que ingresó con 3 tortas, o bueno, tartas que se llaman acá, ¿no? Porque tortas creo que se dice a un golpe, ¿verdad? Bueno, con tartas llegó al colegio. Y entonces dijo que me iba a celebrar mi cumpleaños, pero es que él nunca había celebrado un cumpleaños de un niño allí. Y más que todo, a mí nunca me habían celebrado el cumpleaños con una torta. No se imagina la emoción que sentía en ese momento. Tenía ganas de llorar, no sabía qué decir por un hecho que me sucedía por primera vez y que encontraba muchas emociones, ¿no?, dentro de mí. Y la verdad, entonces, con lo que hizo en ese entonces, de traerme las tartas, pues yo ya no encontré manera de decirle que no, a sus invitaciones a su casa. Entonces decidí ir a su casa con él. Pasé fin de semana, poco a poco nos fuimos haciendo más amigos y bueno, me di cuenta que era una persona extraordinaria y entonces él se ha vuelto como un padre para mí, ¿no? Me dio esa esperanza que no tenía, me dio una vida, ¿no? Me dio ganas de poder seguir estudiando, de poder seguir sacando adelante a mi familia, ¿no? Y bueno, ¿Pero tú seguiste viviendo con tu familia o te fuiste al Hogar Nazaret? Mira, A ver. mayor tiempo yo, con el tiempo del colegio, pues pasaba en un internado, ¿no? Y los fines de semana a veces con papá, con el padre. Y de vez en cuando yo iba a visitar entonces más a mi familia también, ¿no? No es que haya dejado de todo a mi familia, siempre regresaba, ¿no? Ese entorno se fue, bueno, mi familia llegó a un punto tan crítico donde se tuvieron que separar, se volvió disfuncional, ¿no? Claro. Entonces mi papá se separó de mi mamá, mis hermanos eran los que más sufrían porque no querían que se separe y todo. Como pasa en todas las separaciones, Exacto. claro. Sí, Siempre la pagan los niños. Claro. Los más pequeños más que todos siempre son los que sufren, ¿no? Entonces papá me enseñaba, siempre me aconsejaba de que pues a pesar de todo lo que haya acontecido, pues siempre tendría que saber perdonar, escuchar a mi papá, ¿no? Saber comprender de que él ha intentado ser un mejor papá que su papá, porque si nos vamos a mi abuelito, pues él ha sido mucho más duro todavía con él, ¿no? Donde pues ellos le castigaban e incluso les dejaban sin comer. Mi papá era un alcohólico y todo eso, pero nunca nos dejó sin comer, ¿verdad? Una persona que necesitaba un tratamiento médico, claro. Sí, de desintoxicación, ¿no? Sí. Y ayuda, necesitaba ayuda. Lo que pasa, claro, el problema del alcoholismo, pues es muy duro, ¿no? Es muy grave, sí. El problema es que se dejen ayudar, claro. Sí, sí, es muy, muy, muy duro. Es una adicción muy fuerte. Entonces, mi papá, pues, yo empecé a conversar más con ellos, ¿no? Entonces, llegó un tiempo separados todos mis papás. Y, bueno, empecé a pedir disculpas, ¿no? Porque a mi mamá siempre trataba de apoyarla, siempre conversaba con ella, la escuchaba. Y bueno, entonces poquito a poquito, pues esa familia se volvió vuelta a reestructurar, ¿no? Se volvió a integrar nuevamente, ¿no?
y fue muy bonito porque no solamente uno encuentra la felicidad cuando no solamente uno está bien, sino también con los de tu alrededor Claro. se sienten tranquilos, ¿no? Uno ahí es feliz. Entonces encontré esa felicidad, encontré esa paz cuando vi que toda mi familia se volvió a unir, ¿no? Entonces estaban mis hermanos felices y yo también cuando iba a mi casa pues encontraba paz, tranquilidad y ya. Tú estabas rezando por tu familia. Sí, mucho. Sí, Claro, mucho. sí, 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 sí. Lo has Siempre. subrayado mucho. En el Hogar Nazaret... El poder de la oración. Sí, sí, sí. En el Hogar Nazaret siempre rezamos, ¿no? Entonces por la noche, por ejemplo, todos los niños, yo y las personas que vivimos allí siempre hacemos un rosario, ¿no? Para nuestra madre. Y como dice papá, es una rosa que nosotros le regalamos a nuestra madre, ¿no? Y antes de salir también de casa, pues saludamos al Santísimo de igual manera cuando regresamos a casa, ¿no? Os arrodilláis delante del sagrario, ¿no? Sí. Y rezáis. Sí, eso es. Eso es el Hogar Nazaret. Qué maravilla, ¿no? Sí, la verdad que sí, porque, a ver, muchas veces el concepto que se tiene de un hogar, entonces a veces dicen, pues es un lugar donde te dan comida, ¿no? Y bueno, allá el Hogar Nazaret no simplemente es un lugar donde te dan comida, Comida espiritual, ¿no? Claro. Ahí comes a Dios, ¿no? También, obviamente. Por ejemplo, como te digo, no es solo un lugar donde vas a tener algo con que alimentarte físicamente, ¿no? Sino espiritualmente, emocionalmente te atiende. Papá siempre está pendiente de todos, ¿no? Para ayudar a sobresalir de esos problemas. Así como lo ha hecho conmigo, pues lo ha hecho con todos, ¿no? Y entonces somos una familia, nos queremos entre todos, nos apoyamos entre todos y siempre nos vamos a defender entre todos. Bueno, tú ahora eres el hermano mayor. Sí, soy mayor. Tienes que dar buen ejemplo, ¿no? Sí. Siempre tenemos esa responsabilidad. Te quieren mucho, ¿no? Ahí en el Hogar Nazaret, ¿verdad? Tus 200 hermanos. Hay muchos, sí. Hay muchos niños, sí. Y la verdad que es una gran responsabilidad también, claro. Sí, niños mucha y niñas. Responsabilidad. Sí, es una gran responsabilidad. Y bueno, yo fui docente dentro del hogar y entonces fue una cosa que me ayudó también a acercarme mucho más a ellos, ¿no? ¿Docente de qué? ¿De qué dabas clases? De religión, historia y de CIT, que le llaman Ciencias y Tecnología y Ambiente. Cosas de biología y eso. Joder. Sí, entonces pues me hice muy más unido con las niñas, pude comprender mejor también las realidades de donde ellos habían venido, ¿no? Situaciones muy críticas donde a veces, porque los niños que tenemos en el hogar, pues son de las profundidades de las montañas, ¿no? Donde pues no tienen casi para comer, donde viven como animales, porque el niño pues después de haber trabajado para su padre con 5 o 6 años, de estar trabajando bajo el sol, bajo la lluvia, regresa a casa y tiene que dormir sobre una manta en el suelo, donde comen delante de los animales allí y están llenos de hongos, están llenos de... Incluso los mismos hongos son los que a veces hacen que pierda las uñas, los dedos, y los papás no les interesa, ¿no? Lo que les interesa es la agricultura y sacarle provecho a ese niño laboralmente, ¿no? Y a veces hay situaciones más críticas donde niñas que son utilizadas para la prostitución, ¿no? Entonces, por sus propios padres, ¿no? Por sus propios familiares. Es muy duro eso, pero esa es la realidad que se vive allí. Y no solamente ve las niñas, sino también los varones, ¿eh? A algunos niños que les han hecho vivir esas situaciones, ¿no? Y allí, pues, el concepto de familia no existe, ¿no? Simplemente a veces son esas uniones que son ¿Y cómo se curan, Enrique, cómo se curan todas esas heridas tan profundas, tan graves en el Hogar Nazaret? Mi papá siempre dice que todo se cura con amor. Y es algo que yo también estoy muy de acuerdo, porque si un niño, pues tú le das un entorno seguro, donde no hay mucho riesgo, donde el niño se siente tranquilo, esa tranquilidad de poder descansar, de poder reír, de sentirse querido por todos, pues al niño le hace volver a vivir, ¿no? Le hace volver a renacer. Todas esas cosas se curan con amor, sí. Qué maravilla, o sea, tú se puede decir que volviste a nacer. Sí, yo definitivamente he vuelto a renacer, sí. Como le digo, yo, pues, incluso
por el ambiente donde yo me estaba criando, ¿no? Pues empecé como que a consumir alcohol, pero no mucho, pero bueno, ya sabía que el camino ya iba a encadenarse más o menos similar a mi padre, ¿no? Enrique, ¿qué mensaje le quieres trasladar a los jóvenes de hoy? A los jóvenes de todo el mundo, a jóvenes en Latinoamérica que nos están escuchando ahora, sí, en Alemania, en Italia, en España, en fin, en Estados Unidos. ¿Qué mensaje tienes para esos jóvenes de hoy que necesitan? ¿Qué necesitan? Bueno, primeramente, que siempre nos encaminemos en el camino de Dios, ¿no? Y sobre todo aprender a ser más tolerantes con nuestros padres, ¿no? Muchas veces nos quejamos de que nuestro padre pues ha sido un maltratador o les tildamos de egoístas, de que no nos entienden o nos rebelamos contra ellos erróneamente, ¿no? Entonces empezamos a juzgarles, a criticarles que son los malos padres de la historia, ¿no? Pero como le digo, pues no sabemos lo que ellos han pasado también anteriormente, ¿no? Entonces hay que aprender a perdonar, hay que entender de que nuestros papás pues han intentado ser una mejor versión como padre y nosotros también deberíamos intentar ser una versión de padres para nuestros hijos más adelante, ¿no? Entonces que aprendamos a reconciliarnos, aprendamos a ser más tolerantes y aprender siempre a buscar una paz, una armonía dentro de nuestra familia, ¿no? Fíjate, Enrique, hay un dato del que no se habla prácticamente, uh-huh, y es del índice de suicidios que hay, sí, en España, sí, sin ir más lejos. Uh-huh. Mueren jóvenes, sobre todo jóvenes, sí, más jóvenes al año suicidados que en accidentes de tráfico. Sí. Sí, sí, sí. A ver, sí, bueno, los índices de suicidio pues generalmente son en la adolescencia, ¿no? Son los más altos los índices. Eso sucede pues porque en la adolescencia pues hay mucha carencia. ¿Pero qué? ¿De qué carece una adolescencia? Adolece de carencia, carece, ¿no? Adolece, carece. ¿Qué sufre un adolescente? Pues de que incluso a veces las propias familias no las valoran, ¿no? Donde a veces los papás les dicen que es un inútil, que no sirve para nada y cosas como esa, ¿no? Entonces el niño, si estás pasando por un momento donde necesita que le quieran, que le acepten, que lo valoren y le sucede todo lo contrario, entonces el niño se siente confundido, ¿no? Se siente crítico hasta el punto de acabar con su vida porque pueden pensar que son una carga para sus padres, ¿no? Que son un estorbo para sus padres, como por ejemplo nuestras niñas que muchas veces sienten que tienen la culpa de haber sido abusadas o tienen la culpa de que o que solamente sirven para eso, como una propiedad de goce sexual para el varón, ¿no? Que no pueden hacer nada. Entonces si la familia también no te valora, no te da ese cariño, pues muchas veces es lo que... ¿De qué te sirve tener mucho dinero y de que tu hijo le des una buena moto, un buen carro, un buen reloj, lo que tú quieras, y ese niño pues siente que está tranquilo fuera de su casa, pero cuando regresa a su casa siente que no quiere estar ahí, no se siente querido por nadie, ni escuchado por nadie, pues no tiene un hogar, por eso sale de su casa, ¿no? Porque el niño que se siente tranquilo en casa, se siente querido, pues siempre va a querer regresar a su hogar, ¿no? Fíjate que estás hablando y sobre todo de niños. O sea, sí, de niños de 12, 13, 14, claro, 15 años. Sí. Pero hay jóvenes de veintitantos, como tú, uh-huh, de 23, de 24, de 25, uh-huh, 26, que se quitan la vida, sí, porque quizás tampoco están cerca de Dios, ¿no? Sí, exactamente. Y Dios es precisamente el que te infunde la esperanza, ¿no? De seguir viviendo, ¿no? Y te da un sentido a tu vida. Sí. Dios siempre es quien te llena a ti de amor, ¿no? Entonces, para que un papá, un hijo pueda compartir ese amor, también tiene que tenerlo a sí mismo, ¿no? Tiene que tener ese amor de Dios por dentro para poder transmitir a sus demás, ¿no? Demás integrantes, sí. Es muy importante el sentido religioso que deberemos tener cada uno de nosotros dentro de nuestra familia, ¿no? Así, pues, sabremos disfrutar si tenemos... Que no es malo tener un coche, que no es malo tener un celular, sino la utilidad que se le da, ¿no? Y el sentido que se le da a las cosas, ¿no? Y bueno, siempre ser agradecido con lo que Dios nos otorga y saber, pues, valorarse como familia, ¿no? ¿Eres feliz tú ahora? Yo sí, profundamente soy feliz en el hogar, sí.
Bueno, no podría describir así lo que yo siento en el hogar, pero bueno, sé que, por ejemplo, cuando iba a estudiar, pues pasaba días fuera de casa, a veces por tema de estudio, porque estudiaba lejos. Pero siempre tenía ese deseo de querer volver a casa, de estar con papá, de cocinar algo, comer algo juntos, reírse, ver una película, a que hacer otra cosa, ¿no? Yo prefiero muchas veces estar junto a papá y conversar y reírse que a estar yendo a beber o a una fiesta. Pero tú, por ejemplo, no puedes vivir sin el teléfono móvil, sin el celular. Bueno, yo un tiempo. A ver, ¿cómo es eso? Sí, sí, bueno, yo es que la verdad, yo cuando tenía no tenía móvil en realidad, cuando hasta los 19 años no tenía móvil. Entonces, no era muy pegado al móvil, siempre me gustaba ir Hasta los 19 años no Sí, tuviste sí, móvil. sí, no tenía móvil. Entonces siempre me gustaba ir a pescar, ir a las quebradas, ir a jugar. Mucho más divertido. Sí, mucho mejor. Como vivía también, antes de los 16, como vivía pues lejos, donde hay montañas y eso, pues me gustaba ir como a explorar y eso. Pero bueno, sí llegó un tiempo donde pues cuando uno está en ese proceso de crecimiento, ¿no? A veces se cae en eso de la superficialidad y todo eso, ¿no? Y intenta a veces por medio de las redes sociales impresionar o algo. Entonces a veces sí te enganchas un poco al móvil, ¿no? Pero bueno, papá siempre ha estado allí para dirigirme, ¿no? Y hacerme entender de que estas cosas, pues... además fue una vez que me hizo entender que el alcohol no me estaba llevando a nada, ¿no? Que no me iba a llevar a nada. Pues entonces he cortado por completo el alcohol desde hace muchos años. Igual, y con el móvil sí lo utilizo, sí. Lo utilizo para mi clase, para hacer llamadas, para conversar con mis padres, pero no es que esté todo el día en el móvil. Claro, como se está hoy día, ¿no? Claro. Porque el móvil rompe familias. Sí, sí, sí. Rompe familia porque, pues a veces los papás necesitan también que les escuches, porque son seres humanos y también necesita un apoyo. Entonces, si un papá viene y le comenta cosas a su hijo y su hijo no le hace caso, pues no creo que le vuelva a hacer otra vez, ¿no? No creo que vuelva a tener esa esperanza de que cuenta con el apoyo de su hijo, ¿no? Igual los hijos también, ¿no? Si va y comenta algo a su padre, algún problema, y el papá lo pasa por desapercibido, sabe que no puede contar con su padre, ¿no? Te voy a hacer una pregunta comprometida, ¿no? Porque hay Sí. muchas madres, Ricky, que nos están escuchando ahora, Sí. con hijos metidos en la droga, en el alcohol, Sí. atrapados en la pornografía. Te lo digo porque a mí me escriben mensajes, ¿no? Y me preguntan que reza por ellos. Y yo te quiero trasladar esta pregunta, ¿no? ¿Qué les dirías tú? ¿Qué les dices ahora a todas estas madres que están con sus hijos jóvenes, pues, sufriendo lo indecible? Bueno, como les dije, bueno, los hijos siempre pasan por momentos difíciles también personales, ¿no? Y si tú a un hijo pues le acostumbras siempre a darle todo, ¿no? De que el niño no sepa frustrarse, siempre quiere hacer lo que se le da la gana, que sea una persona caprichosa, ¿no? De que, por ejemplo, hoy en día siempre se ha metido esa idea de que todo siempre debe ser para ti mismo, siempre tú debes estar por encima de todo, ¿no? Entonces siempre se ha perdido ese sentido de empatía hacia los demás, ¿no? Entonces siempre queremos ser yo. Si yo quiero hacer esto, pues lo tengo que hacer. Si yo quiero fumar, yo tengo que fumar. Y si yo quiero hacer lo que quiera con mi vida, puedo hacer lo que quiera, ¿no? Entonces también se está intrometiendo una idea falsa de la vida, ¿no? A nuestros hijos. Entonces, y de que más allá del dinero, de las posesiones que le podamos dar a nuestros hijos, pues hay que darle atención, cariño, ¿no? Y respeto también como un ser humano dentro de nuestra familia. Y rezar, bueno, rezar y oraciones. Claro, hay muchas oraciones para cada uno de sus hijos, ¿no? Y bueno, obviamente para eso también se necesitan los apoyos, pues, ¿no? De personas profesionales que conozcan sobre el tema, ¿no? Y puedan ayudar. No es algo que se pueda curar, sino que se necesita de varias intervenciones, ¿no? Y bueno, hay que rezar, hay que buscar medidas de solución para estos problemas, ¿no? Para que, bueno, nuestros hijos salgan de eso, porque nadie quisiera que nuestro hijo termine pues por la calle, ¿no? Y drogadicto o como un vagabundo, ¿no? Nadie quisiera ver a nuestros hijos así.
Ricky, ¿qué más hermanos tienes en el Hogar Nazaret? En el Hogar Nazaret sí tengo un hermano, se llama Miguel, sí, tiene 13 años. Bueno, mi hermano Miguel también era un niño muy rebelde por eso de la separación de mis padres, ¿no? Le costó mucho, entonces empezó a rebelar mucho contra mi mamá. Empezó a contestar groseramente, ¿no? A decir palabrotas. Y entonces le empezaron a tildar como un niño malo, ¿no? Entonces eso me dolía mucho porque en realidad Miguel era un niño muy bueno. Yo lo sentía por dentro porque yo he sido quien le ha ido moldeando, ¿no? Entonces que le tilden de malo a tu hermano pues es muy duro. Entonces siempre le invitábamos que venga al Hogar Nazaret y él no quería, ¿no? Entonces papá le hizo también una jugada parecida a la mía, ¿no? Papá, el padre Ignacio María sí, Doñoro, vale. sí. Y bueno, entonces mi hermano llegó al hogar. Poco a poco fue más cercano a mí, yo fui hablando más con él, y papá Ignacio pues siempre le ha dado cariño, siempre ha estado con él y le ha hecho sentir tan bien que mi hermano pues actualmente le dicen que es el niño más tierno, más adorable. Eso dicen las tutoras, ¿no?, del hogar, que es el niño más tierno, más adorable. Es muy cariñoso porque él inicialmente pues era un niño que si tú le querías dar un abrazo siempre te alejaba, ¿no? Y ahora es el niño que reparte abrazos a todos. ¡Qué maravilla! ¡Qué es un cambio transformación! espectacular que le da. Y con respecto, por ejemplo, a mi padre, pues mi papá pues ha cambiado radicalmente también, ¿no? Él ya no consume alcohol, comparte más tiempo con mis hermanos y conmigo. Y siempre viene, como él vive en otro lugar, viene siempre a nuestra casa, al Hogar Nazaret. Viene, comparte con nosotros y... ¡Qué maravilla! Eso es un milagro también, ¿eh? Sí. Y siempre le da... Oye, le escuchamos como le dice palabras bonitas a mi hermano, ¿no? Y a mí también me lo ha dicho. Entonces, papá Ignacio me dice cuánto tu papá podrá ser un borracho, habrá sido un borracho, pero les quiere de verdad, les quiere mucho. Y sí, eso es verdad. Bueno, fíjate que lo decías tú antes, comentabas a propósito de tu padre. Uh-huh. Decías, pero tenía buen corazón. Sí, mi papá siempre ha tenido buen corazón. Tenía un fondo bueno. Sí, mi papá siempre ha sido bueno. El único problema, como le comenté, era... Que transforma a las personas. Sí, es tremendo. Sí. La lacra del alcohol, del alcoholismo. Pero fíjate que es un milagro también que tú estés hoy aquí en el plató, porque tú estuviste a punto al borde de la muerte. Sí. Física, me refiero. Me desahuciaron los médicos, sí. ¿Por qué? Por un tema de que me había... Bueno, la explicación que dieron los médicos era que cuando nací no me cortaron bien una parte del cordón umbilical. Y eso como que a la larga, a medida que iba creciendo, como que se ha ido inflamando. Entonces mi estómago se infló bastante y empezó a salir materia. Pus. Empezó a drenar. Entonces no podía ni caminar, no podía hacer nada, ¿no? Y cuando fuimos al médico, pues... ¿Qué edad tenías ahí? Los 19 años. Uh-huh. Entonces me dijeron que pues no había nada que hacer. Que ya tenía una septicemia y que ya no había solución. Bueno, eso me lo contó papá, porque yo en ese entonces, pues los médicos no te van a decir vas a tener vida, ¿no? Ya, se lo dijeron a él. Sí. Pero yo miré los resultados y eso, y sí me di cuenta que la cosa estaba muy grave, pues no, porque ya me habían dado algunas pastillas y algo para bajar la inflamación, pero todo lo contrario, se incrementó mucho más. Entonces, era muy, muy, muy difícil. Sí, y me operaron desde las 9 de la noche y hasta la 1, yo recuerdo a la 1 más o menos que yo ya reaccioné nuevamente, ¿no? Y sí, con un dolor muy, muy grande por la operación. Sí. Y bueno, entonces después el médico pues nunca, cuando fuimos con papá, pues ya nunca se volvió a explicar cómo había sucedido eso, ¿no? De que alguien que tenía toda una septicemia por toda la sangre, todos los órganos, pues se salió con vida, pudo vivir. Entonces eso incluso no le cobraron a papá por la operación, porque el médico le dijo que él cobra por algo que él ha hecho, ¿no? Y en ese caso él había hecho humanamente, pero lo que había intervenido. Estaba diciendo todo. Es el médico quien dijo que era el milagro, obviamente, y papá también.
Y papá, pues en ese entonces me acuerdo que hizo cadenas y cadenas de oraciones por mí. Ahí está. Volvemos a lo de siempre, al poder de la oración, ¿verdad? Al poder de la Esto oración. hace solo Hizo cadenas y 4 cadenas. años, hace solo 4 años. Sí, hace 4 años, sí. Y yo me acuerdo que papá llamaba a todo el mundo y decía que hay que rezar mucho por Ricky, por mi hijo. Y yo escuchaba mucho eso. Entonces, hay muchas personas que han intercedido en su oración por mí, ¿no? Bueno, Y tú, sí, se ha dado un milagro. tú, Ricky, estás tocado por Dios desde tu más tierna infancia, aunque hayas sufrido lo indecible en el seno familiar, pero bueno, te das cuenta, ¿verdad?, como siempre el Señor se apiada de nosotros y te acaba dando el 100 por 1, ¿no? Que es en el caso de tu familia natural, bueno, pues el que tu padre haya sido capaz de dejar el alcohol, que se haya recompuesto el núcleo familiar y que ahora esté y tu padre visitando el Hogar Nazaret de vez en cuando, ¿no? Sí, Con tu otro hermano también, Miguel, allí. Miguel. Sí. Que es volver a nacer, ¿no? Volver Sí, a nacer es volver a espiritualmente ser- sobre todo y en tu Sí. caso también físicamente, ¿no? Que Sí, estuviste sí, al sí, borde sí, de la sí. muerte. Sí, sí. Bueno, a mí cosas como esas me ha pasado otras A ver, sensaciones. ¿qué cosas? No, eso casi nunca le he contado porque, a ver, bueno, yo, como le digo, vivimos, nuestras casas siempre están en el fondo de la montaña, ¿no? Entonces, mi tío había construido recién una casa que era de madera. Entonces estaba lloviendo, pero yo tenía mucha emoción, mucho cariño por mi tío, entonces fui a visitar a su casa, ¿no? O fui a estar ahí en su casa nueva, ¿no? Para mí era una emoción estar allí, una alegría, ¿no? Entonces subí al segundo piso y de pronto todos bajaron y yo me quedé ahí jugando, ordenando unos juguetes. Todos estaban, y entonces como que la casa empezó a caerse por la lluvia, porque son zonas de barro, Claro, entonces claro, no tenía cimientos. los cimientos no estaban bien. Se cayó la casa, yo estaba adentro, en el segundo piso ya no avancé a bajar al primer piso por la escalera. Y no sé, es algo inexplicable porque la casa cayó en mí encima y yo quedé en medio de las vigas, y quedé en medio y ¿No te pasó nada? De verdad, no me pasó nada. Una casa que se cayó encima barbaridad! y quedé, bueno, estaba así, todo el barro por mi cara, así, todo porque estaba lloviendo, ¿no? Todo barro y las tablas en mí encima, pues. Tú tienes Y una a veces protección, una protección especial de arriba, vamos. Porque Entonces, yo me acuerdo que, pues, como era un niño, pues, ¿qué edad tendrías intento entonces? de querer, ¿Qué edad tendrías? sí, intento de querer salir de allí, pues, hacía fuerza, pero ¿qué voy a poder yo contra una casa inmensa sobre Pero mí ¿y cómo encima? saliste de ahí? Mis papás y mi tío, pues, empezaron a cortar las maderas con hacha y eso. Empezaron. Tú estabas atrapado, Estaba adentro, podías respirar. así de costado. Qué barbaridad. ¿Y qué edad tenías más o menos? Creo que tenía los 10 años, algo por allí. Era un niño, sí. Qué barbaridad. Sí. Entonces, después de un rato, pues pude salir y vi que mi mamá estaba desmayada, porque mi mamá es bastante sensible y estaba desmayada, ¿no? Pues es que imagínate Sí, qué estaba susto, todo- ¿no? Sí. Y la verdad, entonces, por esas cosas que he pasado, pues, aunque haya renegado contra Dios, yo sabía en el fondo que era alguien especial, ¿no? Para Dios y que algún momento las cosas iban a cambiar y que había esperanza para mí, ¿no? Entonces, por eso creo que una de las cosas que puedo hacer es saber perdonar, saber reconciliarme con los demás y puedo amar con grandeza. Eso es algo que un don que Dios me ha dado. Oye, Sí. qué maravilla. Estas palabras yo creo que nos vienen de maravilla para poner punto y final a esta conversación entrañable. Sí. Y me voy a dirigir a nuestros hermanos que nos están siguiendo ahora en el programa. La madurez con la que has hablado con tus 23 años. Eres psicólogo, por cierto. Sí, soy psicólogo. Sí. Porque realmente nosotros, yo mismo estuve alejado de Dios, 15 años sin pisar un confesionario, pero bueno, yo tenía dentro pues esa especie de llamada, ¿no? O esa especie de esperanza, ¿no? En Dios, en que Dios fuera capaz, o que yo, mejor dicho, fuera capaz de dejarle a Dios que transformase mi vida, porque me había hecho libre, ¿no? Uh-huh. Y eso en alguna medida nos pasa a todos, ¿no?
atravesamos momentos difíciles en nuestras vidas, pasamos por sufrimientos. Bueno, el caso de Ricky es impresionante, ¿no? O sea, todo lo que ha sufrido, pero le ha servido para llegar hasta aquí. Sí. Para ser un chico normal, feliz, estar cerca de Dios, sonreír, que no paras de sonreír. Y eso es una maravilla. O sea, hay que darle gracias a Dios. Yo creo que el testimonio de Ricky, valiente, que nos has ofrecido en Refugio Zabala TV, te lo agradecemos de corazón. Sabemos que va a servir a muchos jóvenes y no tan jóvenes también, personas que tienen problemas y que van a poder encararlos con la ayuda de Dios mucho mejor. Y te deseamos lo mejor, ¿no? Te deseamos, pues eso, que sigas ahí siendo un instrumento de Dios en el Hogar Nazaret, ayudando a todos tus hermanos y a otros futuros hermanos que puedas tener, que se incorporen al Hogar Nazaret. Y deciros, amigos, que vais a ver sobreimpresionado una cuenta corriente del Hogar Nazaret y la página web hogarnazaret.es, para que podáis colaborar. Ya veis, es la prueba palpable, ¿no?, de todo el bien que el Padre Ignacio María Doñoro, siendo un fiel instrumento de Cristo, está haciendo en la selva del Amazonas, en este bendito Hogar Nazaret. Y nada más, amigos, hermanos, deciros que os esperamos en Refugio Zabala TV el próximo jueves a las 10:30 de la noche, y que Dios os bendiga a todos.